De lunes a viernes, de 5:30 a 6 de la tarde, Radio Periódico Opinión. Con un periodismo vertical y constructivo, dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. Radio Periódico Opinión, el último de la tarde, el primero en sintonía. Radio Periódico Opinión, con las noticias, entrevistas y comentarios de actualidad, por un periodismo nuevo, vertical, independiente y constructivo. Radio Periódico Opinión, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. La libertad y la democracia predominarán en la medida que todos actuemos con justicia. Titulares y noticias para este jueves 20 de noviembre del 2025. El presidente recibe a la selección de fútbol de Panamá en el Palacio de las Garzas. El embajador estadounidense aclara postura sobre revocación de visas a exfuncionarios panameños. PASEU 2025, pagos confirmados para hoy jueves 20 de noviembre. Sorteo de la Lotería Fiscal en diciembre. Estas son las facturas que aplican según el Ministerio de Economía y Finanza. Nuevo Hospital del Niño alcanza 52% de avance en obras. En otro titular, influencer queda a la espera de su liberación tras audiencia por presunta estafa de la Caja de Ahorros. Hombre muere en riña dentro de un bar en el empalme de Changuinola. Y la defensa del influencer Barto niega vínculos con fraude en la Caja de Ahorros. Presidente Mulino inaugura nuevo acceso del Corredor Sur como parte de la ampliación de esta vía. Hasta aquí los titulares y las noticias. Más adelante mayores detalles, la ampliación de estos titulares, los audios que circulan nacional e internacional y las informaciones internacionales de última hora, además de los comentarios de los analistas y comentaristas del Radio Periódico Opinión. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este subsegmento Una luz en el camino, donde día a día nos acompañamos en esta experiencia de vida, en esta experiencia de salvación, puesto que somos iluminados por la palabra de Dios. Hoy, con el Salmo 49, dice o decimos: al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El buen camino se refiere evidentemente a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Seguir el buen camino desde el Salmo es aplicable a seguir a Jesús. Y precisamente seguir a Jesús, a Yeshua, es seguir la salvación de Dios. Es decir, la vida de Jesús es la más diáfana y clara forma de vivir la salvación, de vivir la vida verdadera, la vida abundante, porque salvación en la mentalidad hebrea significa experimentar vida abundante, vida en plenitud. Hoy el Señor nos hace ver la vida en plenitud si seguimos el buen camino, si seguimos a Jesús, y que en síntesis es seguir lo que Él nos ha dicho, es seguir el camino del amor. En esto conocemos que somos sus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y no solo eso, sino que Él mismo dice que el que vive el amor como Él ama, ya ha cumplido la ley y los profetas. Por lo tanto, no hay mayor seguimiento y a la vez mayor culto a Dios que amar a los demás como Él nos ama. Y recuerden, juntos podemos. Dios les bendice. Habló para ustedes Rory Humberto Gutiérrez González, presbítero.
En el Departamento de Asistencia Técnica de Coleche puede encontrar asesoría en inseminación artificial y reproducción, programas de nutrición, levante de terneras, pastos y forrajes y programa administrativo para fincas. Puede obtener más información al teléfono 6747-9958. Coleche, trabajando en beneficio del campo y su gente. Tu futuro está en el campo. La Universidad Zamorano ya inició el proceso de admisión en agronomía, agroindustria, agronegocios y ambiente. Participa de becas llamando al 6660-8470, 6660-8470. Somos Universidad Zamorano, tradición de excelencia al servicio de las Américas. Contáctanos al 6660-8470. Conversamos con la expresidenta Mireya Moscoso sobre la elección del Partido Panameñista de este fin de semana, de este domingo. Y la expresidenta fue directa a calificar, según ella, el fracaso que hubo en las últimas dos elecciones y habló de la conducción del partido. Y en este caso, la conducción del partido hasta este momento le va a usted como presidente del partido y con su junta directiva. Moscoso señaló que ojalá el candidato que gana este domingo pueda enrumbar al partido político del Partido Panameñista. ¿Cómo usted podría reaccionar a este análisis que hace la expresidenta? Bueno, yo creo que definitivamente, no solamente el Partido Panameñista, todos los partidos, especialmente los llamados partidos tradicionales, estamos pasando por una crisis de representatividad y necesitamos el esfuerzo de todos los líderes del partido y especialmente los que han sido fieles al partido para sacarlo adelante. Pero ella no es la persona con autoridad moral para hablar de esto, pues ya lleva 3 elecciones al hilo ya, que ha apoyado al candidato presidencial de Martinelli y no al candidato del panameñismo. Entonces, ¿con qué autoridad moral vienes a hablar de los temas del panameñismo si tú le has dado la espalda totalmente, no a la dirigencia del partido, sino a la base del partido, que trabaja muy duro y camina con la confianza de que vamos a llegar al gobierno? Y elección tras elección, en los últimos 15 años, lo que ha hecho ella es apoyar a candidatos que no son los panameñistas. Blandón, Hubo un tiempo en el que a Thomas Christensen le dijeron fracasado. Se quedó corto en el primer intento. Tragó críticas, atravesó un inicio turbulento y con un fondo de armario aguantó el temporal. Apostó por proceso, por fútbol, por una idea que tardaba en florecer y un día fue cosecha. Ganó en noches que forjan carácter, en el Estadio Cuscatlán que aprendió a callar, en el trébol que se deshojó y en Rommel Fernández que lo vio caer y levantarse hasta volverse casa. Allí, cuando el objetivo por fin se abrazó, llegaron las lágrimas, no de alivio, de resiliencia. Lluvia salada que cuenta lo que no cabe en un discurso. Cuánto pesa esperar y cuánto vale insistir. Esas lágrimas tienen nombre y sabor. Se llaman mundial. Saben a camino largo, a vestuario unido, a fe que no se negocia. Son memoria líquida de donde venimos, porque seguimos y a quién le prometimos. Y cuando caen sobre el césped no lo mojan, lo consagran. Porque el fútbol a veces se explica mejor así, con un entrenador llorando en su templo sabiendo que el sueño dejó de ser promesa y se convirtió en realidad. ¿Dónde está Vernon Ramos? Es 16 de noviembre del 2012 y Vernon entra a su casa y toca la puerta de su hijo. Hijo, vengo ahorita en un rato. A lo que su hijo responde, ¿a dónde vas, papá? Voy a caminar un rato y regreso, le respondió. Su hijo lo acompaña hasta la puerta y Vernon le dice, cuida a tu mamá. Luego de varias horas, el carro de Vernon siguió estacionado frente a su casa. Dentro habían exámenes del Hospital San Fernando, junto a un diagnóstico de presión alta y otros niveles disparados. Ese día inició la búsqueda. La familia de Vernon no lo volvió a ver. Vernon era subdirector de análisis financiero de la Superintendencia de Valores, entre ellas la extinta Financial Pacific, donde había un desfalco de 12 millones de dólares. Y quizás eso le costó su vida. La familia colaboró con la Fiscalía, pero hasta ahora el Ministerio Público no ha resuelto el caso. De hecho, la Fiscalía se mudó y según la esposa de Vernon, un día llegó a revisar el expediente y resulta ser de que no lo encontraban y cuando lo encontraron estaban en bolsas. En 2014 pasa lo inesperado.
llega un email de Vernon Ramos desde la dirección de California. Le dice a su hija hola. Su hija ilusionada le responde hola papá, pero aparentemente era un hacker. El jefe de Vernon era Ignacio Fábrega, quien fue condenado a 5 años por corrupción. Estuvo prófugo y nunca quiso hablar con la familia de Vernon. Financial Pacific ha costado mucho dolor. Jueces declarados culpables, Vernon desaparecido y pistas que no llevan a ningún lado. Todo esto en un país en donde nadie tiene secretos. Un informe menciona de que Vernon puede ser un testigo protegido en el caso Interbolsa. Esta información no ha sido corroborada. ¿Y tú qué piensas que le ocurrió a Vernon? Yo soy Carisma y síguenos en Ahora Estás al Día. ¿Cómo usted cuando era joven sí luchó, sí salió a marchar? ¿Y por qué ahora le molesta que los jóvenes salgan a marchar? Jamás vamos a estar en contra de Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Es un país libre. Por más que quieran divulgar que aquí hay autoritarismo y que no hay democracia y que no se permiten las manifestaciones y que hay represión, no es cierto. ¿Cómo? Diputado James. La administración Trump estaría considerando otorgarle a Nicolás Maduro y a sus aliados más cercanos salvoconducto para que sean exiliados a Turquía, Cuba, Rusia o Azerbaiyán. La información publicada por Político indica que Washington está analizando qué hacer con los líderes del régimen madurista en caso que sucumban a la presión. Hay otros funcionarios que han propuesto arrestar a Maduro y a sus funcionarios cercanos para entregarlos a la justicia de Estados Unidos. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos, porque hemos pasado por todos ellos. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una. Y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. En El Salvador priorizamos la seguridad. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos, porque hemos pasado por todos ellos. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una. Y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres. Hace unos años, El Salvador solía ser uno de los lugares más oscuros de todo el planeta. Pero en poco tiempo nuestra nación renació. Hoy El Salvador es un país seguro para el progreso y la innovación, pero también para la familia. En el nuevo El Salvador todos tienen cabida. Ofrecemos este espacio seguro principalmente para nuestra gente, pero también para quienes deseen compartir y contribuir a nuestra visión. Respondió Claudia Sheinbaum al llamado que le hice para emprender una guerra frontal contra los cárteles. Dijo que no, que ella no va a combatir de forma decidida al crimen organizado. Por lo visto, realmente no le importa el asesinato de Carlos Manso ni el sufrimiento de millones de mexicanos. Para ella es más importante no hacer enojar a los socios mafiosos de Morena. Mientras los mexicanos son sometidos y martirizados por los narcoterroristas, la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas evade su responsabilidad. Tiene miedo a gobernar. Tiene miedo a romper el pacto con los cárteles que heredó de López Obrador.
Sheinbaum se niega a ejercer la función principal de la presidencia de la República, la de garantizar que la única fuerza válida en el territorio nacional sea la del Estado. Por eso tiene toda la razón cuando dice que ella y yo representamos proyectos muy distintos. Yo estoy con todos los mexicanos que pedimos guerra frontal contra el crimen organizado, mientras ella está con Morena y sus pactos con los cárteles para controlar juntos el gobierno. Nosotros exigimos que se designen a los cárteles como terroristas, pero ella y Morena no quieren. Nosotros proponemos que se invierta en capacidades de defensa, seguridad e inteligencia, mientras Sheinbaum y Morena recortan apoyos a policías y fiscalías. Nosotros representamos a las familias de bien, a los ciudadanos honestos, a los que aspiran a una patria ordenada. En cambio, Claudia Sheinbaum y Morena son el gobierno que representa a las mafias y a los políticos corruptos. Sheinbaum dice no a la guerra contra los cárteles, a pesar de que los cárteles declararon la guerra a los ciudadanos. Para salvar a México de los cárteles, primero habrá que sacar a Morena del poder. Derecha la flecha. Son dos visiones y dos grupos en el país. Por un lado estamos los mexicanos de bien y por el otro están los políticos de Morena con sus socios, los mafiosos. Ya basta de sus pactos con los enemigos. Es momento de defender a la patria. Soy Lili Telles, senadora de México. Yo soy una mujer de esfuerzo, de trabajo y que le ha costado todo. Y así como el resultado electoral me habría gustado que fuera mejor, que es verdad, voy a luchar hasta el último minuto porque nada está cerrado. Tampoco puede dejar de ser comunista, en esa misma línea. Bueno, yo siempre he creído en la justicia social y lo he dicho. Y yo creo que en Chile todos tienen oportunidad. La verdad que no haría ninguna diferencia, entiendo, ¿no? Mire, lo que pasa es que son cosas del Partido Comunista. Bueno, yo lo he planteado abiertamente, si el punto aquí es que no suspender. Es que la palabra. Sí. Puede ser congelar, suspender, renunciar cuando yo gobierne a todos los chilenos y chilenas. Por eso quiero hacer esa precisión. Si es necesario renunciar también, sí. Para mí, esta carga que se pone respecto del Partido Comunista, si tú lo ves hoy día, no tiene tanto sentido, porque en general es parte del ideario del progresismo y la centroizquierda chilena. Y así trabajé por la reducción de la jornada laboral, 8 horas para vivir, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, por el aumento del sueldo mínimo, por la mejora en las pensiones. O sea, ¿usted podría renunciar al Partido Comunista? O sea, si yo soy elegida presidenta, yo lo voy a hacer porque no quiero primero que cada entrevista que esté dando gastar energía en tener que estar respondiendo a estas cosas, porque quiero estar preocupada de combatir el crimen, de mejorar la salud, de construir más viviendas y, por cierto, de mejorar el bolsillo de los chilenos y chilenas con más crecimiento. Y eso es parte de una postura porque en la interna del Partido Comunista había problemas en el último tiempo. También por eso. Kast no es Javier Milei. No, Nagui. Kast no es Donald Trump. No vamos a ver a Kast gritando ni cantando rock pesado en... No tengo idea. No, eso no va a ocurrir. José Antonio Kast es un conservador de tomo y lomo, vinculado a la tradición histórica de la derecha. Si ustedes inventaron después algo como que se fue para el centro, que como que no funcionó, Kast no ha inventado nada. Él está volviendo a los orígenes. Él está volviendo a los orígenes y desde los orígenes está ofreciendo soluciones a un país que evidentemente está en crisis. Kast... Mueblería Colonial La Regalona le ofrece de todo para su hogar: refrigeradora, joyería, relojería, televisores, juegos de sala. Estamos ubicados frente al Gimnasio Escolar de David. Espera por su visita. Llámenos al teléfono 775-2605. Estamos para servirles. Bienes Raíces Wilfredo Gustavino Real Estate. Vende, compra y alquila. Te ofrecemos los servicios para trámite ante la NATI y notaría. Para cualquier información, comunícate con nosotros a los números 6512-0191 o al 6691-7241.
El viaje de 10 diputados a Taiwán activó una cadena de reacciones que desnudó viejas tensiones, nuevas incomodidades y volvió a poner en la mesa uno de los dilemas que enfrenta Panamá en materia de política exterior, cómo moverse entre China y Estados Unidos sin convertirse en territorio de disputa geopolítica. Careos y conversaciones en el cuartito tensan las discusiones de 41 traslados de partida por 85 millones al MOP. Los ánimos se caldearon luego que el diputado Jorge González presentó un video de la caída de un motorizado en un hueco durante la sesión en la que el MOP pedía la suma de 85 millones distribuidos 41 traslados de partida. Alberto Negrito Quintero tendrá su revancha en el Mundial 2026. Implicados en la red de tráfico de drogas por el aeropuerto de Tocumen buscan acuerdo de pena. San Miguelito asumirá el cobro de la tasa de aseo 2026 tras finalizar concesión con Revisalud. A partir de enero 2026, la alcaldía de San Miguelito asumirá el cobro de la tasa de aseo y la recolección de residuos tras el fin del contrato con Revisalud. Meduca crea comité para supervisar el gasto público y cumplimiento de metas, y el Metro de Panamá avalan contrato de 3.5 millones para cierre de obra en Villa Zaita. La clasificación de Panamá a la Copa Mundial FIFA 2026 no solo significa un logro deportivo histórico, implica más dinero para la federación, los jugadores y en la línea económica que involucra a patrocinadores y revivirá el consumo interno. Ministra Jacqueline Muñoz vuelve a pedir no crear expectativas sobre los ajustes salariales mínimos. Embajador de Estados Unidos recrimina presión de China a diputados. Quizás no están acostumbrados a la democracia. Presunto fraude con avalúos falsos en la caja de ahorros. Hay 4 imputados en este caso. Presidente Molino recibe a la selección de Panamá en el Palacio de las Garzas. La Roja fue homenajeada por su histórico desempeño en la eliminatoria, donde se convirtió en el único equipo centroamericano en asegurar su grupo directo. Crudas realidades. El mundo está lleno de diferentes. Haciendo gala de un buen panameño con tan solo 6 años, Wilfredo y nieto participa de los actos dedicados a la patria en el mes de noviembre. ¡Viva Panamá! Una manera de ser solidario en esta fecha es también mirando a aquellas personas que por su condición, ya sea física, mental, intelectual o diferentes situaciones que ha vivido, están en una condición de discapacidad. Es cierto, estamos llamados a no ver la discapacidad, estamos llamados a ver la capacidad del ser humano, pero eso se refiere en el trato, en las oportunidades para ellos. Pero también tenemos que pensar que nosotros, que supuestamente tenemos todas nuestras facultades completas, debemos pensar en que en cualquier momento cualquiera de nosotros pudiera tener una discapacidad. Y hay aquí algunos datos muy importantes. Más de 10 millones de personas en el mundo viven en una situación de discapacidad. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Y esto representa, imagínense, el 15% de la población mundial. Las discapacidades pueden ser de tantas formas: físicas, sensoriales, intelectuales, psicosociales y relacionadas con enfermedades crónicas. Usted dirá, gracias a Dios, Jairo, no estoy así. Sí, pero no sabemos si esa condición puede cambiar. Por lo tanto, hay que pensar en la inclusión de las personas con esta necesidad o condición especial. Y por eso digo, diciembre se convierte en un mes también donde podemos ser solidarios con aquellos que más lo necesitan. Solidarios con aquellas personas que tienen esas dificultades para accesar a diferentes servicios. Existe una discriminación muchas veces o estigmatización. Por lo tanto, esto genera una falta de acceso a temas como educación, a empleo, a servicios públicos. Y esto está afectando el progreso de estas personas, de su familia. Lo sufren. Por lo tanto, ¿por qué no ser solidarios con ellos también? ¿Por qué no ser solidarios en preparando diferentes lugares donde ellos puedan tener libre acceso, tranquilamente, con confianza, seguridad? ¿O por qué no también ayudar de una u otra forma a aquella población que así lo necesita?
Podemos ser solidarios en todas las áreas. Las personas con discapacidad están sufriendo esta discriminación global. Tú y yo podemos hacer la diferencia. Y si tú eres una persona con esta condición especial y requieres apoyo emocional, ponte en contacto con nosotros también. 69481649. Soy Jairo Grael, soy psicólogo, somos especialistas en salud mental, especialistas en psicología forense y estamos listos para brindar ese servicio de calidad. ¿Dónde? En nuestro Centro Psicológico Integral Bienestar. Traslado de partida por 85 millones al MOP. Los ánimos se caldearon luego que el diputado Jorge González presentó un video de la caída de un motorizado en un hueco durante... En el Departamento de Asistencia Técnica de Coleche puede encontrar asesoría en inseminación artificial y reproducción, programas de nutrición, levante de terneras, pastos y forrajes y programa administrativo para fincas. Puede obtener más información al teléfono 6747-9958. Coleche, trabajando en beneficio del campo y su gente. Tu futuro está en el campo. La Universidad Zamorano ya inició el proceso de admisión en agronomía, agroindustria, agronegocios y ambiente. Participa de becas llamando al 6660-8470, 6660-8470. Somos Universidad Zamorano, tradición de excelencia al servicio de las Américas. Contáctanos al 6660-8470. Ceviches Don Mario, ambiente familiar en Urbanización La Riviera vía Querévalo. Para pedidos llamar al celular 6739-2744. Estamos para servirles. Mueblería Colonial La Regalona. Le ofrece de todo para su hogar: refrigeradora, joyería, relojería, televisores, juegos de sala. Estamos ubicados frente al Gimnasio Escolar de David. Espera por su visita. Llámenos al teléfono 775-2605. Estamos para servirles. De lunes a viernes, de 5:30 a 6 de la tarde, Radio Periódico Opinión. Con un periodismo vertical y constructivo, dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. Radio Periódico Opinión, el último de la tarde, el primero en sintonía. Radio Periódico Opinión, con las noticias, entrevistas y comentarios de actualidad, por un periodismo nuevo, vertical, independiente y constructivo. Radio Periódico Opinión, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Y dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. La libertad y la democracia predominarán en la medida que todos actuemos con justicia.